Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo estáis? Una vez más nos encontramos aquí en el canal de Artur Oms para hablar sobre objetos voladores no identificados. En 1947, cuando los objetos voladores se empezaron a popularizar gracias a los medios de comunicación, puesto que empezaron a salir en revistas, en diarios, etcétera, etcétera. Los primeros testigos, pues, explicaban sus encuentros, sus avistamientos, sus relatos ovni. La gente se empezó a burlar, se empezó a mofar del o de los fenómenos ovni. Pero no solo se mofaban los civiles, sino que también lo hacían los militares. De hecho, muchos militares incluso llegaban a negarse a leer algunos de los informes sobre objetos voladores no identificados, ya que los calificaban, podríamos decir, de cuanto menos inútiles. Bien, el 7 de enero de 1948, una máquina redonda descendió sobre Kentucky, concretamente sobre la base aérea de Godman. Pero ese objeto volador que identificaron no solo los militares, también fue avistado, por ejemplo, por la policía local y por muchas personas, por muchos civiles. ¿Qué es lo que sucede cuando se avista ese objeto volador no identificado? Pues que evidentemente la Fuerza Aérea considera que esto no es broma, que es una amenaza, y por lo tanto envían al capitán Thomas Mantell. Desde luego, el capitán Thomas Mantell, seguro que muchos de vosotros lo recordáis, primero porque fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, un piloto muy experto, y segundo porque fue aquel piloto que relató que en la Antártida volando él vio una especie de ciudad, ¿no? Como si él hubiera entrado en una ciudad, hubiera hecho una especie de viaje, no sabemos si a otra dimensión, y él incluso llegó a ver criaturas que podríamos definir prácticamente como dinosaurios. ¿Qué es lo que sucede? Pues Mantell se empieza a comunicar con la torre de control y le dice que si llega a una cierta altura, más o menos, de unos 6.000 metros, y a 6.000 metros no ha podido contactar con esa máquina, pues que iba a abandonar la persecución. Y esto lo comunica a la torre de control. Y efectivamente, los Mantell, que ya estaba volando, continúa persiguiendo ese objeto, esa nave redonda que había aparecido en esa base, en la base de Godman. ¿Qué es lo que sucede? Esas son las últimas palabras de Thomas Mantell, siempre me pasa lo mismo, de ese experto piloto norteamericano. Esas fueron las últimas palabras. De hecho, se encontró su avión a unos 150 kilómetros de la base de Godman y su cuerpo completamente destrozado. ¿Cómo iba a perecer un piloto con esa experiencia, con esa cantidad de horas de vuelo, que había luchado en la Segunda Guerra Mundial, que había derribado aviones, que había estado en la Antártida? ¿Cómo iba a perecer persiguiendo un objeto volador no identificado? Evidentemente, porque lo que pasó es que ese objeto volador no identificado no venía en son de paz. Veréis, todo este avistamiento del cual os he hablado, que tuvo lugar el 7 de enero de 1948, desencadenó en el hecho de que se creara el proyecto SIGN. Y ese proyecto empezó justamente en una base muy conocida, la base de Wright-Patterson, seguro que a vosotros os suena, ¿no? ¿Qué se hizo? Pues se formó un equipo pues de científicos de primer orden, y no solo científicos, sino pues también ingenieros y oficiales de la Fuerza Técnica Aérea. ¿Qué es lo que sucedió? Aquí tengo, como siempre, mis notas. A mí no me gusta engañar a nadie, no tengo una memoria prodigiosa, por lo tanto, si veis que voy echando un vistazo es para consultar, pues evidentemente, mis notas. ¿Qué es lo que sucedió? Muy sencillo. A partir de ese momento en que se crea el proyecto SIGN, se empiezan a recabar testimonios de personas que han visto esos extraños objetos voladores. Algunos de ellos, o la gran mayor parte de ellos, según este proyecto, el proyecto SIGN, tenían forma de platillo volador. Un diámetro medio de unos 10 metros y frecuentemente maniobraban en formación, es decir, muchas veces esos objetos voladores no identificados no iban solos. Además, no solo eso, se podían ver al ojo desnudo y además se podían ver o identificar en los radares. De hecho,
este objeto que se identifica y que sale a perseguir Thomas Mantel está o se identifica en un primer momento en el radar. Luego ese proyecto, el proyecto SIGN, identifica otro segundo grupo de objetos que se empiezan a avistar, que son esos formatos de puro, esos objetos cilíndricos con forma de puro que también se llegan a avistar. Y aquí, fijaros, se llega a decir que incluso algunos de ellos tienen dos cubiertas y dos hileras de ventanillas, ¿no? Puros y platillos, esos cilindros y esos objetos con forma de alguna forma redonda son los que más se llegan a identificar, y además no solo eso, sino que se constata que estos objetos pueden realizar maniobras imposibles para cualquier máquina que haya generado el ser humano en esos años, ¿no? En 1947. Rápidamente, los expertos de este grupo de investigación, del grupo de investigación SIGN, llegan a la siguiente conclusión. Y leo textualmente mis notas: los ovnis son espacionaves de otro mundo que observan la Tierra por algún motivo desconocido. Fijaros, observan la Tierra por algún motivo desconocido. Veréis, ya en aquellos años los gobiernos lo que hacían es, de alguna forma, desacreditar a los testigos, ¿no? Es decir, hombre, lo que vamos a hacer es decir, pues que, oye, los testigos han visto algo pues que realmente no es real, ¿no? Pero bueno, también se logró, de alguna forma, también decir o recabar informes que venían de otros países, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en aquella época los miembros del proyecto SIGN y altos cargos del Estado Mayor pensaban que los alienígenas estaban observando al ser humano de una forma global. Claro, ¿para qué? Para saber si el ser humano realmente podía significar una amenaza para estos seres. Esto es lo que concluyó el proyecto SIGN, ¿no? Por suerte, yo creo que los extraterrestres debieron concluir que, debido a nuestra idiotez y nuestro poco nivel de tecnología en aquella época, no representábamos seguramente ningún tipo de amenaza para estos seres, ¿no? Seguramente, a ojos de un extraterrestre, es difícil comprender el hecho de la tecnología humana. También es quizá un riesgo para un ser extraterrestre el hecho de mezclarse con seres humanos, porque podríamos a lo mejor contraerles algún tipo de enfermedad que ellos no pudieran o no fueran capaces de soportar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final el proyecto SIGN, los ejecutivos, los mandamases de ese proyecto deciden mantener totalmente en secreto estas conclusiones, ¿no? Es decir, bueno, hemos concluido que estos seres extraterrestres nos están visitando y quizá no han llegado más allá por varios motivos. Porque primero consideran que no somos una amenaza, y segundo, por ese riesgo implícito que podrían tener de contagiarse de alguna enfermedad humana. ¿Qué pasa? Que internamente este proyecto, y gracias al general Edward Ruppelt, concluye o afirma que no pueden saber si los alienígenas son una amenaza para nosotros. Es decir, concluyen que seguramente el ser humano no es una amenaza para los alienígenas, pero no pueden afirmar que los alienígenas no sean una amenaza para nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Pues que al final se corre un tupido velo sobre todo este proyecto, sobre todos estos informes del proyecto SIGN, y se rebautiza ese proyecto como el proyecto Grudge, y eso se hace en 1949. Perdón. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede? Y a partir de 1949, todos los esfuerzos del gobierno norteamericano van focalizados hacia un solo objetivo: desprestigiar el fenómeno y desprestigiar los testigos del fenómeno ovni. Desde luego seguro que os suena, ¿no? Esto ya es una especie de
déjà vu, ¿no? Puesto que en 1969 la propia Fuerza Aérea vuelve a realizar lo mismo, ¿no? A decir que, bueno, que los fenómenos no son reales, que los testigos, pues, bueno, pues que no son fiables, etcétera, etcétera. Pero fijaros, tan solo 2 años después de 1949, que empieza esta campaña de desprestigio, al final tienen que volver a retomar o a reconocer que durante estos 2 años, de 1949 a 1951, no solo han continuado investigando el fenómeno, sino que además han recabado, o están literalmente sepultados, podríamos decir, por una cantidad de informes ingente. ¿Y esto qué pasa? Pues muy sencillo, ¿no? Vuelven a decir que sí, que estos 2 años han investigado el fenómeno, que evidentemente no han parado, lo tienen que reconocer, pero lo atribuyen a que la gente que tiene las experiencias o estos encuentros con esos objetos voladores no identificados o bien son locos o son unos fanáticos de la ovnilogía o están buscando simplemente la fama o es que, bueno, simplemente son connotaciones religiosas los que les hacen llegar a concluir que ven esos objetos voladores no identificados o que simplemente son bromistas. Los casos, lo que es cierto es que no cesaban. Y fijaros, un avión de la TUA, de la Transworld Airlines, concretamente el vuelo que sobrevolaba Amarillo sobre las 10:15 de la noche, fijaros, con una visibilidad de unos 25 kilómetros, de repente ve que enfrente del avión y directos hacia ellos, el piloto ve que vienen unas luces a una velocidad increíble. De hecho, ve que esas luces van directamente hacia la cabina del avión, hacia el avión, y que el accidente es inevitable. ¿Qué hace ese piloto? Pues fijaros, ese piloto de la Transworld Airlines, que estaba sobrevolando Amarillo, lo que hace es un picado hacia abajo. El picado es tan brusco, queridos seguidores de Misterios Universales, que se encuentran gente tirada en los pasillos, que no iba con el cinturón abrochado. Personas con heridas de diferente o de diversa consideración, algunos de ellos con heridas bastante profundas. Había personas pues que incluso estaban sangrando, ¿no? Al día siguiente, ¿qué es lo que sucede? Que absolutamente todo el país conocía la historia. Un ovni a punto de provocar un accidente aéreo. Esto, fijaros, a mí me gustaría haceros una pregunta a modo de reflexión. ¿Cuántos accidentes aéreos han sido provocados por objetos voladores no identificados y no nos lo han dicho jamás? ¿Cuántos de ellos han sido, de alguna forma, imputados a errores humanos cuando realmente han sido un objeto volador no identificado el que ha provocado ese accidente y no nos lo han dicho jamás? En este caso, en el caso del avión de la Transworld Airlines, incluso se llegó a comprobar que en 80 kilómetros a la redonda no había ni un solo avión, ni militar ni civil. Por lo tanto, lo que sucedió básicamente es que ese avión estaba solo. Ese objeto volador no identificado que venía hacia ese avión era realmente un objeto volador no identificado que podía haber provocado podríamos decir, un grave accidente, ¿no? Pero no solo, y como os he dicho antes, los norteamericanos en aquellos años tenían, podríamos decir, avistamientos, informes sobre objetos voladores no identificados, ¿no? En los años 50, testigos como Paul Stirling, de la Fuerza Aérea Francesa, o el mariscal del aire australiano Sir George Jones, o el general Melville, de las fuerzas de la Unión Sudafricana, ya reportaron encuentros con objetos voladores no identificados. Fijaros, estos señores no son Paquito Fernández o Artur Oms, ilustre ciudadano de a pie que no ha pilotado jamás en su vida un avión, no. Estamos hablando de personas con centenares de horas de vuelo y una dilatada experiencia a los mandos de estos aviones, ¿no? Hombre, fijaros que además, justo en lo que hemos dicho al principio, estamos hablando de Thomas Mantell, uno de los mejores pilotos de aviación norteamericano que además participó en la Segunda Guerra Mundial.
En 1966, ¿qué sucede, amigos? En 1966 hay una especie de revuelta en el Senado norteamericano. La gente se empieza a enfadar porque dice, o sea, aquí algo está visitando y surcando los cielos con total impunidad y queremos saber qué es. Bueno, pues, ¿qué hicieron? Pues lo que hicieron es investigar todo este asunto. De esto hablaremos en otro capítulo, seguramente un poquito más adelante, ¿no? Pero fijaros que empezaron a circular en 1966, hablaremos en el siguiente capítulo, os lo prometo, empezaron a circular en 1966, perdón, historias sobre extraños y rocambolescos seres venidos del espacio, ¿no? Por ejemplo, un periódico californiano llegó a afirmar que a una chica de 19 años la había violado 6 seres que habían bajado de una nave espacial, ¿no? Y además, pues que no solo la habían violado, sino que estos seres eran de color azul, que tenían los pies también palmeados, y lo más curioso de todo es que dijeron que esta chica de 19 años al cabo de 9 meses dio a luz un niño con la piel de color azul y los pies palmeados. Bueno, a mí me parece desde luego inverosímil y seguramente muy poco contrastable, ¿no? Porque que sepamos nosotros a fecha de hoy no hay ningún ser humano de color azul. Se llegaron a reportar también raptos, es decir, las famosas abducciones que hoy conocemos, ¿no? Se llegaron a reportar también extraños monstruos peludos al modo de Chihuahua que llegaban del espacio y de alguna forma pues eran avistados por seres humanos. Y lo que más me llamó la atención es que se llegaron a reportar asesinatos a manos de alienígenas. Esto me parece ya, bueno, surrealista, y yo diría que tiene una explicación mucho más humana, ¿no? Porque seguramente pues lo que se hizo es encubrir esos asesinatos y decir que los habían cometido realmente extraños seres que venían del espacio. Pues nada, amigos, esto es lo que os quería explicar, ¿no? Este proyecto, el proyecto SIGN, que luego se convirtió o se rebautizó al cabo de unos años, y luego, pues de alguna forma, como ha sucedido últimamente, en esos años, podríamos decir, de silencio, los gobiernos, de alguna forma, de manera oficial, dicen que no están investigando el fenómeno, que han parado porque el fenómeno no existe, porque los testigos no son fiables, pero resulta que al cabo de un tiempo nos enteramos de todo lo contrario, justamente, ¿no? Y esa es la gran treta a la cual ya estamos acostumbrados, que es la desinformación. Pero fijaros, lo que me parece más grave, y de esto también hablaremos en más profundidad en el capítulo siguiente, lo que me parece más grave de todo este asunto de la desinformación, ¿sabéis qué es? Que la desinformación la pagamos nosotros. Es decir, nosotros como ciudadanos estamos pagando a los gobiernos con nuestros impuestos un dinero que van a usar en nuestra contra para de alguna forma desinformarnos. El siguiente capítulo, el siguiente vídeo que voy a hacer, hablará, en iVoox ya está el capítulo, los que queráis oírlo, ir a iVoox por favor y escucharlo. El siguiente capítulo que haré, evidentemente explica la historia del fuerte de Itaipú en Brasil, ¿no? Y ahí os voy a explicar también cómo de una forma aún más bestia los gobiernos nos desinforman, y podemos reconocer incluso muchas tácticas que ya se empleaban en los años 60, 70, 50, las podemos reconocer hoy en día en el año 2023, ¿no? Desde luego, amigos, sí que os tengo que decir una cosa, porque a mí me gusta siempre citar las fuentes. Todo esto que os he relatado hoy viene de un libro. Esperad un segundo que lo voy a buscar, porque lo tengo aquí. Perdonad, y bueno, ya sabéis que a mí no me gusta mucho editar los vídeos, o sea que esto se va a quedar así exactamente. A mí me gustan los libros, me encantan los libros. Yo creo que sí, está bien tener un PDF con un escaneo de un libro, pero lo mejor es tener el libro, ¿no? Y yo voy rescatando libros que se quedan aquí, algunos, otros en mi casa, otros en otro local que hay
tengo aún cajas por abrir. Pero la verdad es que este libro, que yo lo tenía, lo había leído por encima, lo había ojeado hace tiempo, es completamente alucinante. Este es un libro en su primera edición del año 1973. Y es un libro que se llama Los desconocidos del espacio y lo escribió el mayor Donald K. Howe. Este libro, amigos, si os podéis hacer con él, es una absoluta maravilla, ¿no? Bueno, hace muy poquito algunos autores han hablado del caso del fuerte Itaipú en Brasil, creo recordar, mi amigo Pablo Villarrubia, en su último libro hablaba de esto. Pero es que de esto ya hablaba el mayor Donald K. Howe en el año 73. Este buen hombre que además en aquella época había que tener cierto valor para divulgar todo este tipo de cuestiones, porque evidentemente no era como ahora en 2023, que ahora sí que los gobiernos piden la colaboración ciudadana. En aquella época todo esto estaba mucho más restringido y eras objeto de burla. De hecho, hemos sido objeto de burla los ovnólogos o ufólogos, llamarnos como queráis, hasta hace muy poquito. Pues nada, amigos, recordaros que os suscribáis a este canal, que me busquéis también en iVoox como Misterios Universales. Los que tengáis Telegram, buscar ahí en la lupita, dais ahí a buscar Misterios Universales y os unís a mi grupo de Telegram. Y los que no tengáis Telegram, pues descargar Telegram, porque, macho, con WhatsApp ya sabéis, estáis regalando todos vuestros datos a Facebook, que los revende, y le estáis dando mucha información gratuita. Seguramente los de Telegram harán otras cosas, pero desde luego, como mínimo, no creo que hagan negocio a nuestra costa, ¿no? Y creo que serán mucho más respetuosos con nuestros datos. Nos vemos pronto. Un abrazo.